Bueno compañeros, buenos días para todos. En este video vamos a aprender varias cositas. En primera instancia vamos a visualizar cómo se comportan los ángulos opuestos por un vértice y en especial también vamos a aprender a manejar varias herramientas de GeoGebra, incluyendo una opción que es encuadro de texto. ¿Listo? Entonces, recordemos que para el manejo de GeoGebra de este curso pues están los primeros videos. Aquí vamos a agilizar, pues pensando que la persona ya vio los primeros videos, o pues en este caso, pues si tu propósito es solamente conocer o evidenciar lo que pasa con ángulos opuestos por el vértice, pues eh, lo vamos a ver. Entonces vamos a dejar nuestra vista gráfica, que vamos a mostrar los ejes, vamos a dejar la cuadrícula visible y que los cuadrículas sean solamente así. Es más, ni siquiera vamos en este video, vamos a mostrar los ejes, vamos a hacerlo eh, sin cuadrícula, lo vamos a hacer un poco más visible. Entonces, vamos a agregar todas las opciones de GeoGebra y vamos a hacer lo siguiente. En primera instancia vamos a hacer rectas, ¿cierto? Entonces vamos a poner puntos al azar y vamos a hacer segmentos. Vamos a hacer segmentos. Y ya vemos que hay dos rectas, pero pues más allá de que para nosotros es evidente que se chocan, todavía no existe un punto en el cual sea la intersección, o sea, el vértice, que parta estas cuatro líneas estas dos líneas en cuatro ángulos, ¿cierto? Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Dentro de la opción que está dentro de puntos que se llama intersección, vamos y tocamos allá al centro y nos aparece el nuevo punto llamado el punto E. ¿Qué pasa? No vamos a fijar ninguno de los puntos, los vamos a dejar que se puedan desplazar, que se puedan mover, cosa que nosotros al tocarlos podamos cambiar la abertura, los ángulos que se forman dentro de ellas, que sea variable. Este va a ser el propósito de nuestro video, es que se cambien los valores, ¿cierto? ¿Y qué nos dice la matemática? Nos dice que si nosotros tenemos una línea recta, lo vamos a ver, tenemos un ángulo de 180 grados en una línea recta. Entonces, vamos a evidenciarlo, vamos con la herramienta ángulo y nos dice toca tres puntos. En este caso vamos a tocar los puntos A, E, B para evidenciar que entre A, E y B hay 180 grados y nosotros la podemos mover. Tocamos la flecha y movámosla como queramos, pero siempre hay 180 grados. De hecho, para que sea un poco más visible, vamos a ocultar la etiqueta del punto E, el nombre del punto E, lo vamos a ocultar y vamos a decir que aquí en estilo de rótulo solamente es este oculto. Existe más es oculto. Ya sabemos que el punto del centro se llama punto E. Entonces, mira, tenemos ahí los 180 grados y lo tenemos tanto por un lado como por el otro también. Entonces vamos a medir el ángulo y vamos a ir ya no de A vértice B, sino vamos a ir al revés. B vértice A para que sea el ángulo del otro lado. Y entonces ahí está. ¿Qué nos evidencia esto? ¿Qué nos muestra esto? Que independiente como estén las rectas, como es una línea recta, por un lado vamos a tener 180 grados y por el otro lado los otros 180 grados que hacen falta para completar los 360. ¿Listo? Esto apenas como para evidenciarlo. ¿Listo? ¿Qué vamos a hacer ahora? Vamos a devolvernos y recordando o viendo que ya están los 180 grados en una línea recta, aquí como nos devolvimos, vamos a volver a ocultar el nombre. Listo. Vamos a medir cuánto mide el ángulo entre A, vértice y C. Entonces vamos a medir ese ángulo, decimos que los tres puntos en este caso van a ser A, vértice, C y nos aparece que el ángulo es de 99 grados, ¿cierto? Y lo podemos variar, vamos con la flechita, tocamos cualquiera de los puntos y vamos a cambiarlo y nos damos cuenta que ese ángulo es más abierto, es más cerrado, en este caso pues son ángulos agudos o menores de 90 grados o también podemos tener ángulos obtusos mayores de 90 grados
y así sucesivamente. Podemos cambiar de allá, podemos cambiar de acá, podemos cambiar de cualquiera que sean los puntos, ¿cierto? Pero hasta ahí, en este caso, tenemos 97 grados. Y recordemos que el ángulo completo de la línea recta mide 180 grados. ¿Qué quiere decir? Que el otro angulito debe medir lo que le hace falta para llegar a 180 grados. ¿Cómo así? Entonces, vamos a medir ahora un nuevo ángulo que es el ángulo C vértice B. Este ángulo, ¿cuánto debe medir? Lo que le haga falta para llegar a 180 grados, ¿cierto? O sea que en este caso, pues hagamos la resta, 180 menos 97 nos debería dar la medida de ese ángulo. ¿Cómo lo hacemos? Entonces vamos a ángulo, tocamos vértice C, centro, perdón, punto C, vértice, y el punto B, y nos dan, en este caso, 83 grados, ¿cierto? Y entre los dos ángulos, pues apenas es evidente que van a sumar 180 grados. ¿Y qué vamos a hacer? Vamos a cambiar, vamos a medir, vamos a dejar, por ejemplo, este de ahí. Si un ángulo mide 100 grados, el otro debe medir 80 grados para que la suma de los dos den 180 grados. Si uno mide 90, vamos a mover hasta, no, el otro también debe medir 90 y así sucesivamente. Démonos cuenta si es ángulos pequeños, ángulos mayores, bla, bla. Y entre la suma de ellos dos siempre nos tiene que dar 180 grados. Vamos a modificar un poco y vamos a cambiarlos por colores. ¿Cómo vamos a hacer? Entonces vamos con la flecha, tocamos el ángulo superior y le vamos a cambiar el color. Vamos a decir que ese ángulo sea un ángulo amarillo, un poco más oscuro para que sea más evidente. Y que el otro ángulo sea el ángulo verde, un poco más oscuro para que sea evidente, ¿cierto? Entonces aquí tenemos que el ángulo amarillo más el ángulo verde nos van a dar 180 grados. Ahora bien, démonos cuenta que abajo hay un ángulo que falta para completar la línea de C a D. También deberían ser 180 grados. ¿Cómo así? Vamos a mirar. Entonces vamos y tocamos del ángulo de C, vértice D, es una línea de 180 grados, ¿cierto? ¿Eso qué quiere decir? Que si nosotros ya tenemos 87, que es el ángulo verde, ¿cierto? Vamos a darle un poquito de zoom acá. Bueno, no agrandan los números. Si ya tenemos el ángulo verde, que es de 87 grados, y entre la línea CD hay 180 grados, ¿cuánto debe medir lo que le hace falta? Y entonces pues nos damos cuenta que le falta 93 grados y curiosamente es el mismo valor del ángulo que está arriba. Entonces vamos a medir ahora el angulito que hace falta allá y ahora vamos a medir el ángulo compuesto por las vértices o puntos B, vértice o centro D. Entonces tocamos B, vértice, centro, D. Y nos da que el ángulo es de 93 grados. Y démonos cuenta que en este caso el ángulo gris o negro es de exactamente la misma medida que el ángulo amarillo. ¿Por qué? Porque démonos cuenta que para 87 grados, que es el ángulo verde, si le sumamos el ángulo amarillo nos da 180 grados, que es la línea recta entre A y B. Pero para el ángulo verde es la misma línea recta que hay entre C y D. Y entre ellos también deben sumar 180 grados. O sea que lo mismo que le hace falta a 87 por arriba, le hace falta a 87 por abajo para completar los 180 grados. Y si nos damos cuenta, el ángulo amarillo y el ángulo negro están opuestos, están al otro lado y por eso esto se llama ángulos opuestos por el vértice, ¿cierto? Porque está al otro lado de. Entonces, vamos a cambiarle el color, o bueno, dejémoslo así, ya aquí no me importa tanto. Y vamos a cambiar con la flecha, tocamos la flecha y vamos y cambiamos nuestra línea. Y démonos cuenta que independiente lo que mida un ángulo, en este caso el amarillo, su opuesto va a ser exactamente igual al valor de dicho ángulo. Y esa es una ley matemática que nos dice que los ángulos, si son opuestos por el vértice, son de exactamente la misma abertura, ¿cierto? O sea que para este momento nosotros tenemos el ángulo verde y nos falta un ángulo por medir.
es opuesto. El ángulo que falta por medir es opuesto al ángulo verde o está al otro lado, está a lo contrario. En este caso el ángulo amarillo y el ángulo negro están opuestos de forma vertical, mientras que el ángulo verde y el que falta medir estarían opuestos de forma horizontal. Entonces vamos a medirlo. Es apenas obvio que para este caso sería de 84 grados, pero vamos a verlo. Entonces tocamos de nuevo, vamos a medir ángulo. Y ahora el ángulo que nos hace falta medir es en el vértice, en el punto D, el centro y el punto A. Y ahí están los 84 grados. De hecho, este sí le voy a cambiar el color. Lo tocamos y le vamos a decir que para este sea el angulito rojo. ¿Listo? Entonces, tenemos los ángulos y a medida que nosotros vamos moviendo, nos damos cuenta que eh, eso de ahí, pues cambia, pero en especial cambia de forma igual. Son ángulos opuestos. Y otra cosa, si nosotros sumamos los cuatro ángulos forman una circunferencia y si sumamos los cuatro ángulos nos va a dar 360 porque es la medida total en grados de una circunferencia. De hecho, dejémoslo 90 todos, en 90 todos. Y eso sería un plano cartesiano. ¿Qué significa un plano cartesiano? Dos líneas que son completamente perpendiculares y ahí se forman los 90, 90, 90 y 90 grados, ¿cierto? Entonces, pues una forma fácil de evidenciarla, ¿cierto? Y podemos darle título a esto. ¿Y cómo lo hacemos? La otra herramienta que vamos a aprender a manejar el día de hoy, que se llama la opción texto. Entonces, nosotros tenemos varias formas de buscarla. Una es aquí en esta parte superior de la línea gris, esta que estoy tocando acá, veámosla por favor. Es una forma nueva que estamos trabajando el día de hoy. Y dentro de la calculadora nos dice que si le damos acá, damos la opción texto. Entonces vamos a escribir texto. Y esto es lo que les quería enseñar. Cuando nosotros damos por esta parte y le damos clic con acceso a internet, en este caso lo tengo apagado el internet nos enseña dándole clic sobre el signo de pregunta cómo manejar la herramienta, ¿cierto? En este caso ustedes pueden activar sus datos, pueden darle clic aquí sobre el signo de pregunta y les enseña cómo. Acá yo me voy a saltar ese paso, voy a decir que voy a agregar la función texto, la toco y este texto me permite darle un título o insertar valores en el próximo video sobre el teorema de Tales. Vamos a adjuntar el valor de una variable. En este caso yo le quiero que aparezca un título y lo vamos a hacer de la siguiente manera. Vamos a abrir paréntesis y abrimos luego comillas y escribimos lo que queremos que aparezca. Entonces en este caso se llama ángulos. Bueno, voy a obviar la tilde opuestos, opuestos, perdón, por el vértice. ¿Listo? Le doy enter y si se dan cuenta aquí sale un cuadro de texto. Entonces yo toco ese cuadro de texto y lo puedo mover, lo puedo modificar. Y tenemos nuestra actividad, ahora una nueva herramienta que aprendimos a manejar dentro de este video, que es el cuadro de texto. También yo puedo agregar un valor, y entonces veamos qué podemos hacer con la opción texto. Entonces aquí ya, ya tengo texto, yo le puedo dar el valor de una variable. En este caso vamos a mirar, tenemos varios variables, el ángulo amarillo, si nos damos cuenta, se llama alfa, el ángulo verde se llama beta, el ángulo negro se llama lambda y así sucesivamente, ¿cierto? Entonces, ¿qué quiero que aparezca yo? Quiero que aparezca el valor del ángulo alfa. Entonces vamos a hacer lo siguiente, cuadro de texto y nos dice que
minimizar acá el texto que se me hizo. Ah, perdón, ya apareció. Y el texto va a ser lo siguiente. Entonces, primero voy a agregar un texto que diga medida. Entonces, recordemos que es en paréntesis, que diga medida de alfa. Entonces, aquí en las letras del alfabeto griego sale medida de alfa igual. Y le voy a agregar el símbolo igual, ¿cierto? Le damos a enter y vamos a bajar. Entonces tenemos el medida de alfa y miren lo que vamos a hacer ahorita. Vamos a agregar un nuevo texto y ya no voy a meter entre comillas, sino voy a meter la variable. Entonces en este caso la variable se llama alfa y le doy enter. Y aquí en la parte de arriba lo voy a modificar, lo voy a mover. Entonces con la flechita lo toco y me aparece el ángulo de 99 grados. De hecho, le quiero cambiar de color, es el ángulo amarillo y es de 99 grados. Es más, voy y toco allá en la parte de arriba el ángulo amarillo y le voy a decir que sea solamente no el valor, sino que el nombre y me sale el ángulo alfa, ¿cierto? Vamos a moverlo y él automáticamente cambia, el cuadro de texto cambia a medida que va cambiando el ángulo, ¿cierto? Vamos a agregar otro, entonces nos vamos a agregar otro y que sea, entonces en este caso el ángulo negrito, ¿cierto? Entonces vamos a agregar y nos dice que vamos a duplicar este de acá, entonces lo vamos a duplicar, pero no vamos a hacer alfa, sino que sea este ángulo negro, ¿cómo se llamaba? Lambda. Entonces voy a borrar acá y vamos a agregar la letra lambda. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Que no la veo. Es esta de acá, ¿cierto? ¿Sí es esta? Esta de acá. Lambda. Sí, esta de acá, ¿cierto? Entonces, ya tenemos ese cuadro de ahí y vamos a tocarlo, lo medimos y también vamos a duplicar este de acá, pero recordemos que ese ángulo no se llama alfa, sino se llama lambda, ¿cierto? Y nos aparece allá, ¿cierto? Entonces, si quieren ponemos aquí y nos dice ángulos opuestos por el vértice. Le vamos a cambiar el estilo, que no sea solamente el valor, sino que sea el nombre. ¿Listo? Y démonos cuenta aquí, como vamos cambiando, vamos a cambiar la medida. Y nos dice que la medida del ángulo alfa es opuesto a la medida del ángulo lambda y que mide 104, 102, pero son exactamente iguales. Y tenemos dos ejemplos, viéndola por cuadro de texto o viéndola por las medidas, como lo tenemos con el ángulo verde y el ángulo rojo. ¿Listo? Entonces espero que haya sido bastante útil este video, tanto para evidenciar cómo cambian los ángulos opuestos por el vértice o para aprender a utilizar un cuadro de texto con texto o con el valor de una variable. No siendo más, hasta la próxima.